Eso. grabar, grabar la sesión. ¿Ah? Nadie me lo recordó. ¿Cómo es posible? Estábamos concentrados en la clase ahí. ¿Cómo no? ¿Ah? Por cierto que se me ha olvidado, lo que sí se me ha olvidado es ponerles las grabaciones. Creo que de la primera clase sí hay, ¿verdad? Ahí en Sí, la es así, Inge. sí, en la Ujú. plataforma está. Ujú. Sí, me hacen falta la 2 y la 3, pero esas yo se las coloco en esta semana sin falta. Lo que pasa es que se me ha pasado, lo que pasa es que los fines de semana han estado meros complicados, entonces, y ahí es donde yo aprovecho ¿cómo se llama esto? A ponerme al día con eso de las grabaciones, pero este fin de semana espero, como no está, bien, este fin de semana no puedo ustedes hacer el Super Bowl. Son mentiras. Ahí lo vamos a poner. Vamos a ver cómo hacemos para ponerles las grabaciones. ¿Eh? Bueno, listo. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer como parte de la ejecución del proyecto, como parte de las actividades de integración? Es ir viendo también a que todos los miembros del equipo estén trabajando en lo que es, ¿verdad? Y que tenga a todos los miembros del equipo trabajando y que tenga a todos los miembros del equipo necesarios, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa que yo tengo que tener. Y también debo de ir viendo que tenga los materiales y todos los diferentes insumos que yo necesito para producir mis actividades, para producir mis productos y servicios que me van a servir a mí para ir completando cada uno de los entregables y cada uno de los eh, productos y subproductos de mi proyecto. Luego también, ¿qué más tengo que hacer? Debo ir viendo los métodos y que estoy utilizando para hacer las diferentes actividades, ¿verdad? Debo de ver que haya una adecuada comunicación, eso también es parte de la integración y de la gestión de la integración del proyecto, ¿verdad? Ir midiendo cabalmente todo lo que es el avance tanto en costo como en cronograma, como ir viendo que se cumpla con el alcance. Y si hay alguna solicitud de cambio, digamos, vamos a ver, cuando yo hago un plan, ¿verdad? Ese plan es la ejecución, perdón, ideal de las actividades de mi proyecto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa después de hacer el plan? ¿Qué pasa cuando yo ya lo estoy ejecutando? Puede ser que ese plan o digamos que esas actividades no se ciñan al plan. ¿Por qué? Por un sinfín de factores que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, para todo eso, o sea, para todas esas desviaciones que pudieran surgir, no quiere decir que siempre tenga que ser así, pero si hay desviaciones o si hay algún tipo de correctivo que yo tenga que hacer para regresar a que mi proyecto vaya bajo una ejecución adecuada, entonces yo tengo que ir haciendo, digamos que yo tengo que hacer los correctivos. Y esos correctivos lo que generan son esas solicitudes de cambio que están en el último párrafo, que son las diferentes modificaciones que yo pudiera hacer sobre la ejecución de mi proyecto. O sea, si yo hice un plan, pues, y si yo hice un cronograma, si yo hice un WBS, ¿sí? Pues debo de tratar de cumplirlo a como yo lo planifiqué. Pero si hay y por eso también está la gestión de riesgos por el otro lado. Si hay algún imprevisto, si hay alguna cosa que yo no considere, si hay algo que me esté afectando esta planificación que yo hice en un inicio, pues entonces por eso existen esas solicitudes de cambio, ¿verdad? Esas solicitudes de cambio normalmente tienen que estar aprobadas por el cliente, o por el sponsor si es un proyecto interno. ¿Por qué? Porque son cambios que me van a afectar muchas veces, puede ser que me afecten mi tiempo,
Puede ser que me afecten el alcance, pueden ser que me afecten el costo o me afecten las tres, alcance, tiempo y costo, ¿verdad? O sea, dependiendo de qué tan grave o qué tan fuerte es el cambio que yo quiero introducir. Pero entonces, pero aquí el mensaje es, mm, el que hacer un plan no quiere decir que ese plan sea rígido, ¿sí? Pueden haber cambios, que no es lo más deseable, eso también es cierto. Y que hay técnicas que me permiten a mí, sin hacer una solicitud de cambio, agarrar y regresar a lo más cercano a la planificación, eso también es cierto, ¿verdad? Entonces, hay que ver, ¿sí? Pero que pueden haber cambios, ¿sí? Y otra de las cosas es que tengo que yo estar gestionando durante mi proyecto, durante su ejecución, es los riesgos, porque esos riesgos lo que me van a ir diciendo es, me van a ir dando esas señales de alerta para ver si va a sufrir mi desviación, voy a tener una desviación con respecto al plan, voy a ver quiénes son voy a también gestionar tanto a mis vendedores como a mis proveedores, ¿verdad? Y al finalizar el proyecto, o durante la ejecución del proyecto también puede darse, aunque normalmente creo que se da más al final, es ver cuáles son las lecciones aprendidas de ese proyecto, tanto las lecciones aprendidas negativas como las lecciones aprendidas positivas. O sea, digamos, no todo es malo, ¿sí? Si yo encontré una forma de cómo ahorrar costos dentro de algún tipo de actividad, pues obviamente eso lo documento como una lección aprendida, pero una lección aprendida que debe repetirse, ¿verdad? O que debe tratar de repetirse. Ahora bien, lo que pasa es que nosotros, como el ser humano ya de por sí es a veces un poco pesimista, ¿verdad? Pues entonces solo dice que las lecciones aprendidas es solo para saber qué hice mal, ¿verdad? Debo de documentar ambas cosas, debo de documentar qué hice mal y qué hice bien, ¿sí? O sea, ambas dos. Y lo que mencionábamos, ¿verdad? La implementación de los cambios que pueden abarcar ya sea una acción correctiva, pueden implementar una acción preventiva. O sea, puedo decir, bueno, ok, ya se va a activar este riesgo. Ah, pero voy a prevenir que me afecte haciendo estas y estas acciones. ¿Sí? Entonces, digamos, la gestión de cambios no solamente habla de ya algún tipo de acción correctiva o de esa reparación de defectos que se menciona ahí, sino también puede ser de manera proactiva, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros tomamos una acción correctiva o reparamos defectos, normalmente estamos reaccionando, tenemos una acción reactiva. Deberíamos de tener una acción proactiva. ¿Qué quiere decir? Antes de que pasen las cosas, tratar de adelantarse a los hechos, ¿verdad? Entonces, digamos, y esta es otra de las funciones de la integración, ¿sí? Ah, cuando estamos hablando del proceso de recopilación de requisitos, ¿verdad? Dentro de, que eso ya lo vimos, dentro del acta de constitución, pero que también debe de ser dentro de la planificación, una de las cosas que debemos de hacer es que yo debo de visualizar correctamente cuáles son todos los requisitos que yo tenga de todos los interesados del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí hacer una adecuada planificación y que no se nos pase por alto ninguna de las cosas que tenemos que hacer. Esto contradice un poco, o digamos que esto riñe un poco, ¿verdad? Y tal vez ahí los que son aficionados a las metodologías ágiles, ¿verdad? O a, sí, pues a todo lo que es agilidad, puede ser que ahí difiera un poco con respecto a esto. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando hablamos de agilidad, hablamos de adaptación, hablamos de mejora continua, hablamos de éxitos, ¿cómo se llama esto? Éxitos tempranos, pero digamos, o quick wins, digamos, es el término
en inglés, ¿verdad? Digamos, hablo de cosas que pudiera ser no tan formal como lo que yo estoy pidiendo acá, ¿verdad? Como lo que yo estoy recopilando acá. Porque, digamos, cuando es agilidad, digamos, los requisitos normalmente puede ser que cambien y es más fácil hacer los cambios, ¿sí? Digamos, en cambio, en un ambiente un poco más rígido o un poco más formal, puede ser que esos cambios no sean tan permisivos y puede ser que no sean tan, tan fáciles de hacer, ¿sí? Ahora bien, con todas estas cuestiones de los diferentes requisitos y todo, yo ya puedo formar cuáles son las actividades que va a tener mi proyecto. Y esas actividades se resumen o se grafican, ¿verdad? Dentro de este EDT que se llama estructura de trabajo, el término, ahí están los dos términos, el término en español y el término en inglés. El término en español es estructura de trabajo y el término en inglés es WBS, que es Work Breakdown Structure, ¿verdad? Esas son las dos, los dos significan lo mismo, ¿verdad? Y es un diagrama similar al que está a mano izquierda, ¿verdad? No es un organigrama, es un EDT, ¿sí? En donde ahí están las diferentes actividades que va a tener un proyecto, ¿verdad? Entonces, normalmente las formalizo a través de eso. Y eso después, ese EDT o ese WBS se convierte en un diagrama de Gantt y después de eso se convierte en, digamos, al establecer el tiempo, pues ya se establece, ya se convierte en un cronograma. Algo importante, ¿verdad? Yo creo que ya lo mencionamos, creo que la clase pasada. Una cosa es el proceso de dirección del proyecto y otra cosa es el proceso, que hablamos de los dos tipos de procesos, tanto de los procesos de ejecución como de los procesos de dirección. ¿Se recuerdan de eso, verdad? ¿O no se recuerdan de eso? ¿O yo estoy hablando de más? ¿O estoy hablando, qué? En balde. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? La verdad, no, ingeniero. ¿Me puede refrescar A el la punto? gran- Imagínense, yo hablé 45 minutos la semana pasada solo sobre eso. Y ahorita me dice que no se acuerda. Ah, qué triste. Pero bueno, no, pero miren, pues, ¿se acuerdan que, bueno, o lo pueden refrescar en la presentación de la semana pasada? Hablábamos que habían dos tipos de procesos. Estaban los procesos que son los directivos y están los procesos de ejecución, que no me recuerdo si ese es el nombre exacto, pero son los procesos, digamos, que son los primeros Productivos. productivos. Exacto, muchas gracias. Gracias ahí a quien me dijo. Entonces, digamos, están esos dos tipos de procesos. Los procesos productivos, ¿verdad? Están orientados a los requisitos del producto, ¿sí? Y los procesos de dirección son los que están arriba, que son los requisitos del proyecto. Cómo va a estar organizado, cómo es su dirección, cómo van a hacer el proceso de entrega. Esos son los procesos de dirección. Y los procesos productivos van a ir orientados a, pues, los requisitos técnicos, los requisitos de seguridad, los requisitos de desempeño y esos que se mencionan ahí. ¿Por qué? Porque unos están orientados a producir el bien o servicio, que son los procesos productivos, y los procesos de dirección son los que guían a esa producción del proceso productivo. Ah, aquí hay un diagrama de cómo yo puedo hacer, digamos, cómo tengo las entradas, los procesos y las salidas o las herramientas que voy a utilizar para hacer el acta de constitución y para establecer el registro de interesados. Si no recuerdo mal, ahorita, digamos, dentro de los procesos de inicio, ¿verdad? Dentro de las plantillas de inicio que ustedes también ya entregaron, ¿verdad? O entregaron ayer, si no estoy mal, ¿verdad? Ah, no, bien, sí, ¿verdad? Sí, ahorita les tocó inicio, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí, ingeniero, Nada. correcto.
Entonces, cabalmente. Entonces, las plantillas de inicio cabal involucraban este registro de interesados, ¿sí o no? Es correcto. ¿Verdad? Entonces, digamos, ese registro de interesados es cabalmente todas las personas que tienen que ver con el proyecto. Entonces, las entradas para poder hacer o para poder empezar con mi fase de planificación, antes de eso, son todas estas que están acá, ¿verdad? Y esto me va a dar los requisitos que yo necesito para hacer mi producto o servicio, ¿sí? La estructura de un proyecto va a tener todos esos productos o todos esos insumos, ¿verdad? ¿Sí? Va a tener cuál es el objetivo del proyecto, quiénes son los destinatarios, cuál es el producto que vamos a hacer, cuáles son las actividades, en qué fecha los vamos a estar haciendo, de qué recursos dispongo, qué presupuesto tengo y cuáles son los resultados esperados. Todo esto me va a dar a mí que yo tenga que validar el alcance de mi proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ir diciendo, tengo que ir viendo cuál es el tamaño de ese proyecto que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, los entregables, que son, digamos, como los productos que yo voy a ir entregando poco a poco, ¿verdad? Deben de estar acorde al alcance de mi proyecto. No voy a entregar cosas que no estén definidas dentro de mi proyecto. Debo de tener todo lo que yo voy a entregar, debe de estar validado con respecto a lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Si yo estoy entregando algo que no dije que voy a entregar, ¿verdad? Entonces ahí me estoy saliendo de mi alcance. Y eso, eso sí tiene que tratar de evitarse lo más posible. ¿Y cómo hago yo para validar el alcance? Bueno, pues ahí tengo todas las entradas para poder hacerlo. Voy a hacer inspecciones y voy a tomar tomas de decisiones para ver si realmente está bien válido, o sea, si están bien hechos los entregables, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, a la salida de todo esto de la validación del alcance, pues va a ser a través de los entregables que yo acepte, a través de solicitudes de cambios, si es que necesito cambiar el alcance, a través de la información de desempeño de todas las actividades de seguimiento y a través de las actualizaciones a los documentos de proyecto. Todo esto que está acá es lo que me permite validar mi alcance, que es otra de las actividades de la parte de integración, ¿verdad? Luego también debo de saber que tengo que gestionar adecuadamente el trabajo, ¿verdad? Ver si todos los miembros del equipo están haciendo lo que deben de hacer, ¿verdad? Y no se están desviando para hacer otras cosas que no tienen que hacer, ¿sí? Con que, y aquí, digamos, están todas digamos, aquí es para los miembros del trabajo, aquí están todas las cosas que yo tengo que estar viendo. Imagínense, todo esto que está acá es lo que tiene que hacer el gerente de proyectos. Ya vieron que no es tan fácil. Este puestecito. ¿Ah? Sí, o sea, digamos, debo de crear los entregables, debo de ver a los miembros del equipo, ver que estén bien haciendo bien su trabajo. Si necesitan, si tienen necesidades de capacitación, capacitarlos, verlo todos los recursos, implementar los métodos y normas, ver que todos los canales, que todas las personas y todos los stakeholders del proyecto estén adecuadamente comunicados de las cosas que se están haciendo dentro del proyecto, generar todos los datos de control, ¿verdad? Tanto la parte de cronograma como la parte del avance técnico, como la parte de los costos, ver si hay solicitudes de cambio, gestionar riesgos, gestionar proveedores, gestionar vendedores, hacer lecciones aprendidas. Una locura. Pero no, pero todo se puede hacer, ¿verdad? Entonces,
esa es parte de las actividades que hay que hacer, digamos, durante la ejecución, esa es parte de lo que tiene que irse haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de, digamos, este también es otro diagramita de esos, ¿verdad? De cómo ir viendo cómo hacer para ir dirigiendo al proyecto, ¿verdad? Y las otras cosas que tengo que hacer es irlo monitoreando, ¿verdad? Tanto, y si se fijan ustedes, es monitorear y controlar. Monitorear es ver qué se está haciendo. Y controlar es, si yo me estoy desviando de esas, si en la supervisión yo llego a determinar que hay algún tipo de desviación, pues entonces ya implemento las acciones que sean correctivas cuando lo amerite, ¿verdad? Antes ni después, cuando se amerite una corrección hay que hacerlo. Entonces, el proceso de controlar consiste en cabalmente el monitoreo de las actividades y también necesito yo todas estas cuestiones para hacer un monitoreo adecuado. Y también el controlar el alcance, ¿verdad? Que es ir viendo si voy bien o voy mal, ¿verdad? Y si no voy bien, pues entonces pues debo de ir haciendo la situación, lo que las acciones necesarias, perdón, ahí que me trae, las acciones necesarias para ir viendo que el proyecto siempre vaya bien. Ahora, cuando yo tengo cambios no controlados, se denomina una corrupción del alcance. Ahí está mal escrito. Es scope creep sin la S. Scope creep es, digamos, cuando hay algún tipo de corrupción dentro del proyecto. Entonces, para controlar el alcance, pues esto es, digamos, lo que tenemos. Si se fijan, las herramientas principales es hacer un análisis de la variación. ¿Qué es lo que tengo que validar o qué variaciones puedo tener? Puedo tener variaciones en alcance, tiempo y costo. Esas son las principales. Y eso es lo que tengo que ir viendo. Siempre tengo que ir viendo que vaya con un alcance adecuado, que vaya con un costo adecuado y que vaya en el tiempo adecuado, con una calidad adecuada, que también eso lo mencionamos en la semana pasada. Y luego, por último, tenemos el cerrar el proyecto, ¿verdad? Que esa es, digamos, la actividad última que deberíamos de hacer y la actividad última de la fase de integración o del área de conocimiento de integración, ¿verdad? Que es cerrar el proyecto de la fase. No solamente debo de visualizar, cerrar todo el proyecto, también cada una de las fases y cada una de las diferentes eh, actividades que me llevan a entregar algo y que ese algo lo apruebe el cliente, también es un tipo de cierre. Es un cierre parcial, pero al final de cuentas es un cierre. Y esas son las actividades que yo debo de hacer cuando estoy cerrando, ¿verdad? Tengo estas entradas, esas herramientas y esas salidas que estén ahí. Ya está, terminé. Y terminé el tiempo. Dejo de compartir. Perdón si me fui un poco rápido, pero esta área tal vez no es la más interesante ni la más importante, o sí es muy importante, de verdad, ¿verdad? Pero a veces es un poquito difícil de saber que tengo esa área de conocimiento que me controla todo el proceso. Y después, la otra semana, vamos a ir platicando sobre las otras áreas que sí ya son más puntuales, ¿verdad? ¿Algún comentario? Ingeniero, perdone, con el tema de la tarea que tenemos para entregar, se estaría entregando la planificación parte uno, 2 y 3. No, la uno, nada más. Solamente la uno. Solamente la uno. Ah, ok, gracias. Y tal vez con otra duda que me surgió con respecto, eh,
el proyecto hay que ponerlo en ejecución. O sea, como usted dice que son 6 meses, por lo que yo entiendo, en 6 meses hay que hacerlo. Eso sería, o sea, ¿eso es real o es hipotético? No, o sea, por eso les digo, o sea, la idea es que nosotros vayamos guiando o viendo el trabajo, digamos, o sea, solo tenemos este trimestre, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir haciendo las diferentes fases como que el proyecto ya va avanzando durante todo ese tiempo de esos 6 meses, ¿ya? Pero sí, nosotros no podemos, no tenemos 6 meses como para irlo viendo, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Listo. Ah, las entregas son digamos, por eso se les deja una semana para entregas. Entonces no puedo yo aceptar entregas fuera de tiempo. Inclusive, si se fijan, hay una entrega que dice, la fecha de entrega dice hasta las 23:59 y todavía incluso hay una hora más de, ¿cómo se llama? Después de una semana más, después de una semana de entrega, ¿verdad? Todavía hay un tiempo ahí como para ver eso. Entonces ahí sí no puedo ahí aceptar trabajos fuera de tiempo, perdón. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Alguna otra duda, comentario? Y dije una consulta, con el Sí. acta de constitución, ¿hay que volverla a presentar o volverla a cargar a la plataforma? O... Acuérdense que ustedes tienen que entregar un proyecto final. Ah, ok. Todas estas plantillas, ¿verdad? Todas estas plantillas, digamos que conforman el proyecto final. Si se recuerdan, hay un documento donde está qué es lo que contiene el proyecto final y una de esas es esa acta de constitución, ¿verdad? Ok, pues así. Muy bien. Ingeniero, una consulta. ¿Sí? Así como nosotros que vamos a volver a plantear el proyecto para la entrega de lo que son el acta de constitución y lo que se entregó el día de ayer, ¿eso se volvería a subir o es hasta el final? ¿Se vuelve a colocar? Hasta el final se vuelve a colocar. Ahorita lo que tienen que hacer es replantear todos los documentos. O sea, yo voy a calificar lo que entregaron, ¿verdad? Ajá. Pero tienen que replantearlo con base en lo que vimos hoy y eso es lo que tienen que ir haciendo de aquí en adelante y es lo que tienen que entregar en el proyecto final, ¿ya? Con respecto a lo que es el proyecto, entonces estaría bien, como es en base a lo que es la seguridad, ¿va? Un rediseño de red e implementación de políticas de seguridad en una empresa que actualmente cuenta con una red, pero no tiene firewall y ya sufrieron lo que es un ataque de ransomware, porque cualquiera que se conecta al Wi-Fi tiene conexión a los servidores, también tienen sedes y para implementar políticas también. Si es un proyecto que tiene para poder, digamos, tener las suficientes actividades y una duración que, digamos, yo la puse en 6 meses porque, digamos, creo que es un tiempo, digamos, ya más o menos un mediano plazo. Entonces, si es eso, del viaje. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Acá con una consulta relacionada a las tareas que hemos hecho de las actividades en clase. Y una de ellas fue el acta de constitución. Ujú. A mí me aparece como faltante, pero en el foro decía que bastaba con que un compañero pusiera el nombre del proyecto y subiera el acta de constitución. Sí, lo que Entonces, pasa es que no lo he calificado. Cuando lo califico, entonces ya a cada quien le va a aparecer su calificación. ok, ok, ok. Gracias, ingeniero. Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces me pasé 4 minutos. Eh,
Estamos entonces para la próxima semana. Por favor, miren su tarea, miren los tiempos, ¿verdad? Para ver, digamos, cuándo tiene que entregarse. Y pues nos platicamos dentro de una semana, primeramente Dios. Feliz noche, ingeniero. Bye, Feliz pues, noche. Muchas que gracias, pasen ingeniero. feliz Feliz noche. noche. Feliz noche a todos, que estén bien.